¿Cómo están, amados hermanos? Que la paz y el amor de Dios reine y abunde en cada corazón de todos los hermanos y amigos que están acá en sintonía de Tiempos Proféticos, programa que sale gracias al patrocinio de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera, que está ubicada en San Félix, Estado Bolívar, Venezuela, dándole las gracias. Continuamos con el estudio de Apocalipsis. Y en el estudio de Apocalipsis, poniendo en relieve una pregunta sobre la muerte de Enoc y la muerte de Elías, y que algunos creen que esos dos testigos es Enoc o es Elías o es Moisés. Tomamos en referencia aquella transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. De fondo de pantalla, ven acá, puede ser Elías, puede ser Moisés, y ahí está Jesús. Según lo que ellos estaban hablando, porque en aquel entonces la teología decía que Elías tenía que venir, según Malaquías. Malaquías habla sobre que tenía que venir Elías para poder hablar sobre los caminos del Señor, y que iba a volver otra vez el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, y iba a restaurar las cosas. Eso habla Elías. Isaías habla otra cosa. Isaías habla de voz que clama en el desierto, enderezar camino del Señor. Así que bajo estos dos parámetros vamos a estudiar esa transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia tenemos tres versiones: el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Tres manifestaciones que estaban allí. Lamentablemente Pedro no habló profundamente sobre eso, cuando en la segunda carta de Pedro habla sobre ese instante, no habla exactamente. Y Juan tampoco toma el tópico de la transfiguración, no lo hace. Pero vamos a lo que está en la Biblia. La Biblia es perfecta, es inspirada por el Señor. Y Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 13, Él nos habla que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, ellos eran hermanos, Jacobo y Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Claramente lo habla la palabra del Señor, que estaba en un monte alto. Y allí dice la palabra del Señor que se transfiguró. Y en esa transfiguración dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Ven las características que tiene esta transfiguración? Que también sus ropas fueron como una luz. Moisés también habla que su rostro resplandecía, y a causa de que la gente ponía sus ojos en él, él tuvo que ponerse un velo para poder taparse, no de la presencia de Dios, sino de la mirada, del asombro, de esa manera con que la gente lo veía. Tuvo que taparse el rostro, no porque estaba considerando algo fuerte y exponiendo esa gloria que caía sobre él, sino más bien que se tapaba. Pero aquí la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo no solamente fue su rostro, sino también sus ropas se hicieron blancas. Y aquí parece algo controversial. Dice que aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Claramente dice que ellos estaban hablando, pero vamos al tópico. Si Moisés y Elías murieron, entonces no había la resurrección. Estaba el seno de Abraham, porque él fue el seno de Abraham. Y
y sacó todos los que estaban cautivos ahí por causa del pecado. Eso nos indica, amados hermanos, que ellos no sabían quién eran esos dos personajes. Ellos no tenían noción de esos personajes. Pero esta versión de Mateo dice que aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué hablaban? En una de las versiones de Lucas sí dice lo que hablaban. Entonces Pedro, según el relato de la versión de Mateo, dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ellos no conocieron ni a Moisés ni conocieron a Elías. Y si era la luz tan fuerte, no conocían su voz, no podían reconocerlo físicamente porque era una luz que los cegaba. Y dice la palabra que mientras él aún hablaba, Pedro, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él hoy. Ahí sale entonces el Padre manifestándose por medio de una nube, y también habla que él habló diciéndole que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Antiguamente, la teología del antiguo es que iba a venir Moisés o iba a venir Elías, según Malaquías. Entonces ellos vieron esos personajes y hablaron: este es Moisés y este es Elías. Y mientras eso ocurría, al oír esto los discípulos, aquella voz, aquella nube que salía esa voz, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: ¿por qué pues? Diciendo: no lo digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Aquí está la parte teológica. Ellos no reconocieron a Elías porque nunca tuvieron contacto con Elías. Aparte, no le dijeron a Jesús quiénes son esos personajes. Ellos supusieron, ellos creyeron que era Elías y Moisés. Y respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Claramente lo dice Jesús. Y más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado no de Elías, no de Juan el Bautista. Esta es la versión de Mateo. La versión de Lucas lo podemos encontrar en Marcos capítulo 9, versículo 13, y allí de 2 al 13. Dice: 6 días después, ahí aclara una fecha, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, sus vestidos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y se les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. También denota
este relato de Marcos que ellos hablaban, por supuesto que hablaban. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero aquí declara algo que Mateo no lo dice. Dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Otra cosa que podemos denotar en este relato de Marcos es que Marcos lo declara que estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Y luego cuando miraron no vieron a más nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Aquí vuelve otra vez porque ellos estaban confundidos. Según la teología de entonces, Elías tenía que venir. Entonces ellos suponían que Elías no murió. Respondiendo él les dijo: Elías, la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Esto es el relato de Marcos. Si alguno tiene alguna pregunta que realizar, podemos contestarla referente a esta transfiguración y que no era ni Elías ni Moisés. Vamos a ese punto. Según Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36, dice que aconteció como 8 días después. Como vemos aquí, aquí hay como una especie de contradicción, porque Marcos dice que eran 6 días después y Lucas dice que son como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Describe también, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Aquí está hablando otra cosa. ¿Qué hablaban ellos? Ellos hablaban de la muerte de Jesús. Ellos hablaban de la partida de Jesús. Ellos estaban hablando que el ir a Jerusalén ya estaba completado. Ellos le estaban dando instrucciones a Jesús. Y eso no lo podía hacer ni Elías, ni lo podía hacer Moisés. Entonces ellos hablaban. Y dice la palabra que ellos hablaban de la partida que iban a hacer. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos. Otra cosa, espantados, rendidos por el sueño, mas permaneciendo despierto. Era un proceso porque el cansancio físico, el agotamiento físico, el sueño que tenían, espantados por lo que estaban viendo, por supuesto, hermano. A todos no pueden pasar igual. Mas permaneciendo despiertos, era una lucha que tenían. Vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Juan describe eso. Y ellos vieron la gloria del unigénito Hijo de Dios. Ellos lo vieron. Y Pedro y los que estaban con él, dice que estaban rendidos de sueño.
Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, apartándose: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. 3 cosas: cansancio, espantados, y ahora dice que tuvieron temor. Estaban totalmente, una persona así no puede, porque ellos no conocieron a Moisés ni a Elías, no era de su generación. ¿Cómo ellos podían comprender si no vieron su rostro? Escucharon, sí, ellos escucharon, pero no podía alguien que no conoce a una persona conocerlo por la voz. No podían. Y esa voz que sale de esa nube, que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amados, Jesús siempre estuvo ángeles a su alrededor. Siempre tuvo. Cuando se le apareció a Abraham, al padre Abraham, él tenía 2 ángeles también, eran poderosos ángeles que tenían. En Génesis capítulo 18 dice, el versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Entonces, aquí está hablando de otra situación. Aquí está hablando, y los varones se levantaron de allí, en el versículo 16, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Siempre había ángeles, y dice la palabra que también en la resurrección de Jesús había ángeles. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, según Lucas capítulo 24, versículos 4 y 6, allí describe que ellos se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Lo que vieron estos: Juan, Jacobo su hermano y Pedro. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una cosa aquí, habían 2 ángeles también, muy poderosos. No está aquí, dijeron los ángeles, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. También en la ascensión de Jesús hubieron 2 ángeles. En Hechos capítulo 1, versículo 10, habla: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, cuando el Señor estaba ascendiendo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. Entonces, está con Sodoma y Gomorra, está Jesús cuando fue ascendido, en la resurrección, y también en la tentación. Dice la palabra que según Marcos capítulo 4, versículo 11, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo sabía que nuestro Señor Jesucristo no estaba solo, porque dice
Y claramente lo habla, lo expresa, que si tú eres hijo de Dios, tírate, lo llevó al pináculo del templo. Y dice la palabra que allí mismo, le dijo, si tú eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está, por la palabra, amados hermanos. El diablo sabía que Jesús nunca estuvo solo. Y el diablo sabe que nosotros no estamos solos. Así, amados hermanos, nosotros estamos siempre con ángeles y estará ángeles a tu alrededor para guardarte, para defenderte. Asimismo, en la tentación. Y dice que cuando estaba allí le servían los ángeles. Los ángeles le servían a Jesús, también en la tentación. Y el diablo lo sabía, por supuesto. Y le llevó a Jerusalén, dice Lucas 4, 9, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y te protejan. También en su agonía en el monte Getsemaní, en los olivos, monte de los olivos, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Aquí claramente está, hermano. Aquí son ángeles. Los que estaban allí eran ángeles, porque todavía no se ha ejecutado la resurrección de entre los muertos para nosotros los hombres. Solo ha resucitado uno, que es Cristo Jesús. Y dice la palabra que se le apareció. Ahora, esos ángeles que estaban allí y hablaban de la partida del Señor, ¿cuándo se les apareció? ¿En qué momento? Sí, claro. Dice en Lucas, como vimos allí, cuando hubo la transfiguración, que esos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hablaban de la muerte de Jesús. Ahora, Juan 12, 20 y 23, aparecen esos dos que, según el relato, era Elías y Moisés, y no lo es, son ángeles. Dice el capítulo 12, versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos eran los ángeles. Esto era una señal. Los ángeles llegaron y se presentaron delante del Señor. Los fortalecieron. Y dice la palabra que era una señal. Cuando nosotros lleguemos allí, es el momento. ¿Por qué digo que eran ellos y que eso era una señal? Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esa era la señal. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Cuando Jesús escucha que eran unos dos griegos que buscaban a Jesús, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora. Fíjense que sí, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. Si estos dos que estaban allí hablaban de la partida del Señor y se le aparecen dos griegos, no se le aparecieron ángeles, le aparecieron los griegos. Entonces él dijo claramente allí, Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ahora ve cómo dice, ahora está turbada mi alma. Esa era la sentencia ya de parte de nuestro Señor. La hora ha llegado. ¿Y qué diré? Dijo él. Ahora está, según Juan capítulo 12, versículo 27. ¿Y qué diré? Dice Jesús, ¿y qué diré? ¿Qué oraré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Pero sí le dijo, Señor,
pasa de mí esta copa. Mas aquí no dice eso. Aquí estaba diciendo, no, para esto he llegado. Mas para esto he llegado a esta hora. Y dice, sálvame, ¿no? Solamente empezó a orar, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, que claramente entendían esto y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no he venido esta voz por causa mía, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo. Y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído en la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ellos conocían que el Hijo del Hombre es eterno. ¿Cómo es que va a morir? Entonces Jesús dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas. Estos dos personajes de la transfiguración son estos dos ángeles que no vinieron como ángeles. Sus caras no fueron resplandecientes, ni tampoco sus ropas, sino que se aparecieron como dos griegos, dando a entender Jesús, porque ellos no hablaron con el griego, no hablaron, sino te buscan. Entonces dijo, la hora ya llegó, ya está la hora lista. Lo que pasa es que hay muchos hermanos que toman un versículo bíblico para hacer entonces una doctrina, y la doctrina no entra porque nosotros creemos en la resurrección de entre los muertos y no en la reencarnación. Porque si ellos murieron, ¿cómo van a aparecer allí? No hay forma. Ellos o están en el cielo, ¿verdad? O es imposible que estén vivos, porque entonces vencieron la muerte. Claramente está esta situación. Por eso dice que un versículo en Hebreos capítulo 11, cuando habla de la galería de la fe, de los hombres de Dios que hicieron tantas cosas por fe, ahora aquí nos aparece en Romanos 5 y toman este versículo bíblico diciendo, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y toman este versículo bíblico para decir que no murió. Y no fue hallado. Dice que lo buscaron y no fue hallado. La gente de su tiempo buscó a Enoc y no lo halló, porque lo traspuso Dios. Si lo tomó de un sitio y lo llevó a otro sitio. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero en este mismo capítulo, en este mismo contexto, en este capítulo 11 de Hebreos, él empieza a hablar de Sara, empieza a hablar de Abraham, empieza a hablar de Moisés, empieza a hablar de los grandes hombres de Dios. Y dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Aquí está hablando el contexto del capítulo 11, en el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos, incluido Enoc, sin haber recibido lo prometido. Él oró, no voy a haber muerte. Y dice la palabra, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos murieron. El versículo 39 dice, y todos estos generales de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Yo quiero que usted entienda
está hablando de hombres jueces, de reyes, de hombres de fe, de Abraham, de David, de todos estos hombres y mujeres que tuvieron fe. Claramente dice, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y el versículo 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que no está en el cielo, porque este cuerpo, el cielo, no hereda ni la sangre ni la carne. No puede ser herencia. Esto va a quedar en la tierra. Quien va al cielo es otro ser que ya está en nosotros, porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros, se ha derramado el Espíritu sobre toda carne. Claramente lo dice, sobre toda la humanidad derramado el Espíritu. ¿Y cómo es el hombre nuevo? Porque si el Espíritu está dentro y usted habla la palabra tiene un efecto y hace que ese ser nazca. Es lo que dice la palabra de Dios. Ya este ser es imperfecto, está dañado, está viciado. Tu espíritu, tu alma, tu cuerpo está viciado. No hay más. Y Dios pone otro, porque este alma viviente, más el que Dios puso acá entre mí, es espíritu vivificante. Es otra creación. No es lo mismo. Así que, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, cuando Cristo venga a buscar su iglesia, ahí desde Adán hasta nosotros, todos seremos perfeccionados. Todos. No es que Elías fue perfeccionado aparte, no que Enoc fue perfeccionado aparte, no que Moisés fue perfeccionado aparte, no. Aquí no dice la palabra eso. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero Jesús también tiene promesas en la gracia. Y nos dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Hay unas preguntas. ¿Podemos hablar del día sábado al domingo? Dice Miguel Eduardo. No le entiendo la pregunta. ¿Podemos hablar del día sábado al domingo? No sé si es hablar del sábado o hablar del domingo, del sábado, cosa de eso, porque la ley fue abolida. Ya la ley fue abolida completamente. Dice la palabra que ya no te salva la ley, ni salvó a nadie tampoco. La ley no salva a nadie. La gracia sí, pero la ley no. Usted puede cumplir los rituales de la ley, usted puede hacer todo, pero de la gracia ya no está. No puede hacer dos cosas. No puede romper el vestido nuevo para remendar la ley. No lo puede hacer. Así que no sé si se puede explicar un poco mejor para hacer sobre la imagen de fondo. Muy bonita imagen, lo conseguí en internet, en una página, Pinterest, donde está muy bonita. Está allí Jesús, están los dos personajes y los hemos explicado acá paso por paso para que ustedes puedan comprender que no es ni Elías, no es Moisés, fueron dos ángeles y lo estoy hablando por la palabra. Ahora, la escritura habla sobre eso, habla porque nos dice que Juan vio esa gloria del unigénito y también Pedro lo vio. Pedro lo expresa cuando lo habla en la segunda carta. Allí habla sobre esta manera de ver y dice que tenemos ese conocimiento de esa naturaleza divina y ellos lo ven como tal. Y en el capítulo 1 de la carta segunda de Pedro, versículo 16, y dice, porque no
os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí, con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Aquí no describe que estaba ni Elías ni estaba Moisés. No lo describe. Cuando estaba él y Moisés y Elías, no lo describe. Entonces aquí está claramente que ellos son testigos de la gloria de Jesús y que ese pasaje que él mismo estaba hablando de hacer tren remada, no sabía lo que estaba haciendo. Pero también dice la palabra en versículo 19, pero tenemos también la palabra profética más segura, que es lo que estamos hablando nosotros. No podemos inventar una doctrina por un versículo. No lo podemos inventar. Tenemos que entender la palabra del Señor, porque muchos dicen: no, este es Moisés porque aparece ahí. No, no necesariamente. Así que Moisés y Elías no habían resucitado. Ellos no habían resucitado, sino que estaban aparte. Ellos no tenían tal forma de estar juntos con ahí, porque no se ha efectuado la resurrección de entre los muertos. No se ha ejecutado. Amén. Así que alguna pregunta tengan los hermanos en hacer, pueden hacerlo. Estamos a la orden. Dios bendiga a nuestro hermano George Prieto, que está allí en línea. Dios bendiga a nuestro hermano Kendy Sousa. Dios bendiga a Mucastel. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados. Dios guarde. Nuestro hermano Alexander Prada. Bendiciones, hermano Alexander. Alguna pregunta que tengas que hacer. Santiago Martín. Kedi Sousa. Queremos pues saludar a todos los hermanos que están conectados. Nuestro hermano Felipe también, Paulo de Tarso. Así que agradecemos a todos los hermanos que están en estos momentos en vivo y están allí compartiendo con esta enseñanza de la transfiguración. Entonces, Elías murió, Moisés murió, Enoc murió. Nos habla la palabra del Señor también, y lo buscamos en la palabra cuando en mismo Juan, nos dice Juan, en el capítulo 3, cuando Jesús estaba con Nicodemo, y Nicodemo era uno de los maestros de la palabra del Señor. Y él empieza, Jesús, a hablar sobre hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice que cómo se hace esto. Pero lo que llama atención un versículo que Jesús le da a Nicodemo, en el versículo 13 del capítulo 3 de Juan, versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí claramente nos habla la palabra del Señor que nadie, y él está hablando Jesús de Nazaret, no está hablando Pedro, no está hablando otro, está hablando el testimonio de Juan que le dijo a Nicodemo: nadie subió al cielo. Claramente dice, sino el que descendió del cielo. Solo hay uno que descendió del cielo, pero nadie subió al cielo. ¿Por qué?
porque hay un orden de resurrección. Primero es Cristo, después la iglesia gentil, después la iglesia hebrea y después, al final, todo el juicio final del Padre. Pero Jesús tiene esos parámetros y se los reveló al apóstol Pablo. Así que ni Elías ni Moisés han resucitado hasta el día de hoy. No han resucitado, y menos para decirle a Jesús, se transforma allí y después vienen como griegos a darle una señal de que ya es el tiempo de Jesús morir, y Jesús pues toma esa parte de aceptar la voluntad del Padre, porque es una voluntad absoluta del Padre, aunque Él oró esos 3 horas orando, clamando, uno de los salmos que declara cómo era eso, Jesús orando allí en Getsemaní, describe que era como un ciervo que brama por las corrientes. Así estaba Jesús, hermano, como un ciervo que brama por las corrientes de las aguas. A nuestro hermano Geraldo José Rojas Redondo, por supuesto, me pregunta, ¿le puedo preguntar algo? Sí, mi hermano Geraldo puede preguntar. Estamos acá para describir y ayudarnos mutuamente en la enseñanza. ¿Por qué? Porque imposible que ellos vuelvan a venir, porque nosotros creemos la resurrección y no la reencarnación, que ellos ya murieron, que están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y que vengan como los 2 testigos del Apocalipsis. Es imposible porque nosotros no creemos en la reencarnación. Ellos ya tuvieron su tiempo y es una ley de Dios que el hombre muera una vez y después juicio. Él nos dijo, refiriéndose a ellos, que Dios es un Dios de vivos. Por supuesto que es un Dios de vivos, pero nosotros tenemos en la tierra, porque hay una ley de Dios, es un Dios de vivos. Y en el capítulo 8, versículo 51, dice que el que cree en mí y guarda mi palabra no verá muerte. Nosotros creemos en el Dios de Abraham. Nosotros creemos en el Eterno y que Abraham, su alma está viva. Él está vivo, no está muerto. El alma o va al cielo o va a la condenación, pero el alma no muere. Daniel pudo decir que unos se levantarán para recibir bendiciones y otros para condenación eterna. Así que el alma es algo que viene de Dios, una esencia de Dios y no puede morir. La muerte del alma es la condenación en el infierno, en este caso si mueren sin Cristo, o la condenación directa, que es la segunda muerte, en el lago de fuego. Pero ellos no pueden morir. Y cuando se aparecieron en el monte, conforme, dice pata, conforme a Jesucristo, es lo que nosotros estamos describiendo, que ellos no podían aparecérseles a ellos porque no existe, amados hermanos, de que una persona muera, vuelva aquí a la tierra, vuelva al cielo. Eso no existe. Hay unas reglas y unos parámetros y unas normas, unas leyes que Dios no puede romper, porque exclusivamente no van a venir ellos del cielo, si estuvieran en el cielo, pero no pueden estar resucitados, no pueden estar. Ellos están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos no podían aparecerse como unos griegos, volver a hacerlo, porque esos ángeles siempre estuvieron con Jesús. Desde Abraham, los 2 ángeles estuvieron con Abraham. En la ascensión de Jesús, los 2 ángeles. En la resurrección de Jesús. En la tentación en el desierto. Y el diablo sabía. El diablo por la palabra dice. Porque escrito está. A los ángeles mandarán cerca de ti. Eso está escrito. Y el diablo conoce la palabra. Entonces, nuestro hermano Geraldo dice, confieso, el apóstol le dijo que sí se hacía unas camas a Elías y a Moisés. Por supuesto, ellos no podían reconocer la voz de Elías.
ni podían mirarlo porque era una luz que resplandecía, y ellos no levantaron su cara por temor, dice, no levantaron su rostro. Así que ellos no conocieron ni a Elías, ni conocieron ni a Moisés, para que viniesen a hablar a los hombres ahora en este tiempo. Eso no existe. Nosotros no creemos en la reencarnación y que una persona que muera va a tener venir del cielo o del infierno a hablarnos a nosotros los hombres. No existe eso. No hay eso. Por eso estamos aclarando que no era en la teología de ese tiempo. Ellos creían que tenía que venir Elías, y Malaquías lo habla. Malaquías dice, porque él lo habla, y Malaquías declara esa palabra que nosotros a veces no la podemos comprender, porque ellos creyeron que iba a venir Elías. Y nos dice en la palabra del Señor que Elías iba a venir, pero no. He aquí, según el Malaquías capítulo 4, versículo 5, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí claramente se está refiriendo a Juan el Bautista. No se está refiriendo que él iba a venir del más allá a hacer este trabajo. No está hablando de eso. Pero el testimonio bíblico, entonces, usted difiere de lo que está escrito. Amado hermano, yo no difiero de lo que está escrito. Eso es una revelación de Dios. Usted no... Algo escrito, como acá. Aquí está escrito en Malaquías que Elías iba a venir. Jesús le dijo, ya vino. Este Elías que aparece en Malaquías es el mismo lo que Isaías dice, voz que clama en el desierto, enderezar camino del Señor. Y él mismo lo dijo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta que ustedes están creyendo que yo soy la voz que clama en el desierto. Entonces, ellos creían, porque ellos tienen que decir la verdad, para ellos era Elías y Moisés, pero realmente no lo eran. Realmente eran ángeles que estaban alrededor de Jesús y que le estaban diciendo lo que tenían que hacer. Imagínense Elías y Moisés diciéndole a Jesús lo que tenía que padecer, tenían que ir a Jerusalén y iba a partir, porque eso ya lo describimos en la palabra del Señor y eso no lo podemos, no se hace. No existe, amados hermanos, de que una persona que murió venga otra vez y le va a decir a Jesucristo que es lo que tiene que hacer. ¿Cómo? Si él no se fía de los hombres, él lo habló. Yo no recibo testimonio en los hombres. Él no lo recibía. ¿Cómo va a recibir de una persona que hace más de 4.000 años pasó para venir? No, él era el unigénito y estaba todo planificado, amados hermanos. Dice que lo estaban confortando, menos todavía, hermano. Como un hombre, nosotros vamos a confortar a Jesús. ¿Quién lo aconsejó a él? ¿Quién le dio primero a él para que le pida? No, amado, no lo pudo confortar. ¿Por qué? Porque no está dentro de los parámetros bíblicos que el hombre vaya a decirle a Dios lo que tenga que hacer. No existe eso. No hay. Así que hablar que era Elías y que era Moisés tajantemente, porque está escrito allí que ellos se equivocaron, claramente dicen que no entendían lo que veían, estaban asustados y atemorizados y no podían comprender, aparte tenían un cansancio físico y estaban durmiendo. Uno como persona, ¿cómo va a describir esos personajes? No, es imposible, humanamente es imposible. Entonces, si decimos que es Elías y Moisés, ellos entonces resucitaron primero que Jesús. Y eso no existe, ¿no? Porque son leyes, es un orden. Y no nos podemos, Dios es un Dios de orden y no podemos nosotros
decir que van a venir una persona del más allá, como pensó el rico, y Lázaro manda a Lázaro que salga de ese lugar, del seno de Abraham, y le predique. Dijo, no, no existe, no hay. Ya él murió, ya todo está listo, él no va a ir a confortarlos y a predicarles, ya hay la palabra, y eso no existe de que va a venir una persona del más allá a confortarles. Eso no existe, eso es brujería, eso es hechicería. Y nosotros como evangélicos, cristianos evangélicos, no creemos en brujería, ni creemos en hechicería, que va a venir un Elías y Moisés y lo van. No existe eso, hermano. Y cuando habla usted que Elías no murió, él fue llevado al reino, dice la palabra claramente que nadie subió al cielo, nadie, sino uno que descendió del cielo. Juan capítulo 3, versículo 13, solamente hay uno hermano Rojas, José Rojas, uno solamente descendió del cielo. Nadie subió al cielo. Más bien, él, después de haber resucitado entre los muertos, llevó cautiva la cautividad al cielo. Ahí sí. Pero él no había todavía resucitado entre los muertos. Así que nadie subió al cielo. Elías murió, sino que Elías fue traspuesto y él murió. Por supuesto, todos murieron. Claramente en Hebreos capítulo 11, versículo 39 dice que todos murieron sin haber alcanzado lo prometido. Todos murieron todos, amados hermanos. Así que cualquiera que le diga, no, él fue traspuesto, Enoc fue traspuesto y lo llevaron a un lugar, Dios lo quiso llevar a otro sitio y ahí fue donde murió. Así que esta carne y esta sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Si usted cree que un hombre nació 4000 años atrás y todavía vive, no, hermano, no existe eso. Entonces venció la muerte Elías y no venció la muerte. El único que venció la muerte fue Jesús de Nazaret. Por eso ellos decían, pero ¿dónde dice esto que usted afirma? Lo buscamos en la Biblia, amados hermanos. Está en Juan, claramente lo dice Juan capítulo 3, versículo 13. Ahí lo dice, nadie subió al cielo. Búsquenlo en la Biblia. Nadie subió, lo dice Jesús de Nazaret, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso lo afirma la palabra del Señor. Por eso en un versículo bíblico, usted no puede hacer, tiene que ser desde Génesis y Apocalipsis. Un versículo bíblico no va a ser una doctrina de la reencarnación, una doctrina de que los hombres que después que mueren vienen a confortar a Jesucristo o a confortar a alguien o a darle un abrazo. Eso no existe. En las películas puede existir, en la brujería, pero eso no existe. No hay tal cosa. Pero ¿en qué contestó, dijo Juan en capítulo 13:13? Eso lo dijo Jesús de Nazaret a Nicodemo. Cuando Nicodemo vino de noche y él le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y dijo, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre siendo viejo y volver a nacer? Él dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Desde Génesis te ha dicho que esta carne no puede heredar el reino de los cielos. No existe, amados hermanos, herencia en los cielos. No existe. Eso no lo puede hacer. Nadie llegó con hueso, carne, sangre, no. No heredan. Ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos. Y aquí Jesús está hablando a él. Le está haciendo claro, diciéndole, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijeran celestial? Y está hablando las celestiales. Nadie subió al cielo. Él estaba hablando a las celestiales. Y si se refería al bautismo espiritual, no estamos hablando del bautismo espiritual. Aquí está hablando, amados hermanos, que
cuando yo creo en Cristo, viene una simiente de Dios y entra en mi vida. Porque esta sangre, este cuerpo queda en la tierra. Y eso es lo que va a resucitar, lo que usted tiene adentro, lo que fue depositado, el hombre interior interno. Tenemos dos naturalezas, una naturaleza espiritual y esta naturaleza adámica. Y esa naturaleza adámica no puede heredar el reino en los cielos. Así que no está hablando de un bautismo, no sé, el bautismo espiritual, no sé, el bautismo del Espíritu será. Aquí está hablando claramente que Jesús quiso hacer otra creación. Y eso está en mí, eso está en usted, mi hermano Gerardo José Rojas. No se refería a eso. Aquí está hablando claramente, nadie subió al cielo, ni un hombre subió al cielo, nadie se salvó. En Romanos dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Tenía que venir alguien a restituir al hombre. Así que ni Enoc, con una naturaleza caída, ni Elías, ni Moisés, ni ninguno de ellos se pudo salvar. Ellos iban al seno de Abraham, que quedaba en el infierno. Así que cuando Cristo vino, entonces llevó esos que estaban cautivos, aunque estaban en el seno de Abraham, porque nadie se salvó. Por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y es más, dice Romanos, cuando en el capítulo 5, y busque usted ahí Romanos capítulo 5, ahí está hablando que hubo pecado en la tierra. Sí hubo pecado en la tierra, por supuesto que hubo pecado en la tierra. Y dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y en el pecado la muerte. Y la muerte, escuche, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos. El único que no pecó y vino con esa naturaleza, el único que no pecó fue Cristo Jesús. Todos pecaron. Y aquí habla, pues antes de la ley, hubo la muerte desde Adán hasta Moisés. Y Enoc entró en eso. Dice claramente, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahí entró Enoc. Enoc no venció la muerte, hermano. No la venció. El único que venció la muerte es Cristo Jesús. Y aquí está. No obstante, el versículo 5 de Romanos, capítulo 13, el versículo, 14, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Claramente, amados, dice, porque por si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que la vida viene por Jesucristo. Ninguno de ellos venció la muerte. Y nadie puede decir, no, que Elías venció la muerte. No, no venció la muerte. Porque contradicen muchos versículos bíblicos, hermano. Muchos versículos bíblicos que podemos buscar en la Biblia solo por un versículo que no lo sabemos por revelación y lo creemos poner como una doctrina. No es doctrina. Nosotros creemos la resurrección entre los muertos y el primero que resucitó de entre los muertos se llama Jesús de Nazaret. Después viene la iglesia gentil, que somos nosotros, y después la iglesia hebrea, porque nosotros, siendo los últimos en conocer a Dios, somos los primeros en entrar en el cielo, y ellos son los primeros en conocer a Dios, pero los últimos en entrar en el reino de los cielos. Ese es el orden. No hay otro orden.
el orden de la resurrección. Ni Elías resucitó, ni Enoc resucitó, ni Moisés resucitó. Ellos hasta el día de hoy están esperando la resurrección de entre los muertos. Desde Adán hasta el día en que Cristo venga a buscar su iglesia, son los que van a ser resucitados y ahí se entrarán con un cuerpo glorificado al reino de los cielos. Pero estos ángeles que estaban allí, que tenían vestiduras blancas y resplandecientes, ellos no son hombres, son ángeles que estaban allí. Saludamos al hermano Víctor Mendoza también, a todos los hermanos. No sé si el hermano Geraldo José tiene alguna otra pregunta al respecto. Víctor Mendoza, hola, buenas noches mi hermano Víctor Mendoza, Dios te bendiga, Dios te guarde, espero que estés bien, espero que Dios, gracias por estar uniéndonos a este live que estamos haciendo sobre la resurrección, sobre la transfiguración de Jesús, y que esos personajes que estaban allí no eran ni Elías ni era Moisés, porque contradice la Biblia en todos sus aspectos. Ellos, los discípulos, creían que era, porque era parte de la doctrina de aquel entonces. Pero entendemos perfectamente que no es ni Elías ni era Moisés. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay alguna pregunta, nuestro hermano Víctor Mendoza. Bueno, amados hermanos, hemos llegado al final del programa. Gracias, mi hermano Víctor. Gracias a todos los hermanos. Nuestro hermano Geraldo José Rojas. Dios te bendiga. Y gracias por todo esas preguntas que ustedes hicieron. Muchas bendiciones, hermanos. Será hasta la próxima, cuando estaremos nuevamente en tu programa Tiempos Proféticos. Les habló su amigo Wilfredo Cedeño, pastor de la iglesia Asamblea de Dios Misionera allá en San Félix. Hoy, bueno, estoy aquí en la iglesia de São Paulo, Brasil, en unas bendiciones visitando a mi familia, pero doy gracias a Dios que retornaré nuevamente a Venezuela, donde está la iglesia sede de las iglesias del Concilio Asamblea de Dios Misionera. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos a su orden. Cualquier pregunta puede formularla. Estoy a la disposición de poderles responder cualquier pregunta. Dios les bendiga, Dios les guarde.